Agradecemos que nos tome la llamada el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque ayer, diputado, muchas gracias antes que otra cosa por estar con nosotros. Un gusto, al contrario, gracias por el espacio. Saludos al auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Ayer presentó esta controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el acuerdo del INE en el que porque se suspende la realización de la consulta de revocación de mandato. Usted aduce violaciones a la Constitución por parte del INE, diputado. Si nos puede usted explicar. Sí, mira, te pongo un poco del contexto. El INE en primera instancia demandó a la Cámara de Diputados en una controversia constitucional. En esa controversia el INE pedía que se suspendiera la aplicación del artículo 4º transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandatos. ¿Qué dice este artículo? Dice que el INE debe garantizar la realización de la consulta de revocación de mandato. Y dice, te cito textualmente lo que dice la ley que el INE hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Otra vez, que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Sobre eso, el INE le pidió a la Suprema Corte que lo suspendiera. La Corte le negó la suspensión. Bueno, hasta ahí todo en orden. El punto es que el viernes de la semana pasada, el INE sacó un acuerdo donde materialmente suspende el proceso de revocación de mandato. Ante eso, yo como presidente de la Cámara, como representante legal de la Cámara, tengo la obligación de defender tanto la Ley Federal de Revocación de Mandato como el presupuesto de egresos de la Federación, que son instrumentos aprobados por la Cámara, y por lo tanto presenté una controversia constitucional. Estoy argumentando que está invadiendo competencias el INE, sobre todo la facultad presupuestal, la facultad legislativa, pero está violando derechos humanos que tienen que ver con la participación de la ciudadanía en este ejercicio democrático. Le estoy pidiendo a la Corte que decrete una suspensión para que no siga teniendo efectos este acto y que continúe el proceso normal de la revocación de mandato. Entonces, ese es el estatus jurídico del asunto. Ahora, todo queda en manos de la Suprema Corte de Justicia. ¿Hay tiempo o habría tiempo suficiente para que, dependiendo de lo que determine la Suprema Corte, se pueda realizar esta consulta de revocación de mandato? Mira, es que el tema es más sencillo. La ley ordena que se haga la revocación de mandato. La ley ordena que se hagan los ajustes presupuestales que fueran necesarios. El presupuesto de egresos determina una cantidad. Esas normas están vigentes, son válidas. Hasta que una autoridad no diga lo contrario, una autoridad jurisdiccional, judicial, no diga lo contrario, entonces ya se tomará otra decisión. Mientras eso no suceda, el INE tiene que continuar con el proceso. Lo que estamos solo pidiendo aquí es que el INE continúe con el proceso. Si la Suprema Corte resuelve tal o cual cosa en un momento futuro, pues todos estaremos a lo que resuelve la Corte. Pero mientras eso no pase, las cosas deben de continuar. Ahora, usted, diputado Gutiérrez Luna, ¿qué le responde a la oposición? Por ejemplo, a Movimiento Ciudadano, que dice que usted actúa con actitud facciosa y sumisa al Poder Ejecutivo, diputado. Fíjate que yo respeto la opinión de todas y todos los diputados. Lo que yo te he dado a ti en este momento son argumentos jurídicos, no he señalado un solo argumento político. Mi obligación como presidente de la Cámara, como representante legal, es salvaguardar los actos de la Cámara. Y como te dije, la Ley Federal de Revocación de Mandato es una ley emanada de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y el presupuesto de egresos fue aprobado en ejercicio de la facultad exclusiva que tiene la Cámara en esa materia. Entonces, yo tengo esa obligación legal. Tengo la obligación legal de salvaguardar esos instrumentos. Estoy cumpliendo con mi obligación legal. Ahora, por otra parte, otros partidos de la oposición también consideran que ¿por qué no se hizo lo mismo contra el decreto presidencial que clasifica como de seguridad nacional las obras y proyectos del gobierno? Mira, en primer lugar, no hemos tenido una petición formal sobre ese tema por parte de ningún diputado o diputada, pero del análisis preliminar que hicimos nosotros, ese acuerdo, ese decreto, tiene como objeto áreas de la Administración Pública Federal, es decir, es un acuerdo con efectos internos, que no genera una afectación al Congreso. Por lo tanto, de ese análisis preliminar te aclaro, ¿no? En principio no vemos una afectación, caso muy diferente en el tema del proceso de revocación del mandato que iba avanzando y donde el punto de diferendo es
si se le otorgó suficiente dinero o no al INE. El INE dice, no me otorgaron suficiente dinero. La Cámara dijo en el presupuesto de egresos, aquí está tu dinero y es suficiente. Ante ese diferendo, tiene que resolverlo la Corte. Y si es suficiente, de acuerdo con los argumentos que presenta el INE, para poder instalar las más de 161,000 casillas, ¿no? Algo así. Pues mira, el INE dice que no, pero la Cámara dice que sí. Entonces hay una polémica. Y justamente la Suprema Corte es quien deberá de tener la última palabra. Mientras eso no suceda, sigue siendo válido el presupuesto de egresos y la Ley Federal de Revocación de Mandato. Nadie puede decir, es que esa ley, no puedo cumplir esa ley y por lo tanto ya no la voy a aplicar. Eso no lo puede decir una persona unilateralmente. Tiene que ser un juez quien lo diga. Así es. Y en espera de eso, obviamente, de lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia, diputado Gutiérrez Luna, ¿podría haber, por ejemplo, alguna propuesta que se pudiera tocar en un periodo extraordinario para poder asignar los recursos suficientes? ¿Se ha pensado en eso? Hasta el momento no. Hasta el momento todo el asunto está en la Suprema Corte. Vamos a ver qué decide esa instancia. Estaremos muy pendientes y con base en eso iremos actuando. Perfecto, diputado Gutiérrez Luna. Finalmente, dígale por favor al auditorio por qué es importante la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato. Todos los ejercicios de democracia directa tienen gran importancia. El que se involucren los ciudadanos en las decisiones de un país van generando condiciones de participación que enriquecen la vida democrática y la vida pública. Se han iniciado con ejercicios de participación, como fue la consulta pública, ahora este ejercicio de revocación de mandato, y considero yo, y eso lo digo a título personal, esto sí lo digo a título personal, que esos ejercicios deben de ser más frecuentes. El involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones es muy importante. En países de Europa, Estados Unidos, vemos cómo se involucra la ciudadanía en asuntos públicos de manera cotidiana. Vayamos en ese camino, fortalecer que las decisiones las tome el pueblo. Perfecto, diputado Sergio Gutiérrez Luna, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Imer Noticias. Al contrario, agradecido contigo. Un saludo y saludos al auditorio. Muchas gracias.